muchos hablan de la industria del juicio en materia laboral. ¿Qué opinión te merece todo esto que se habla ahora? Bueno, está muy bien que me preguntes y arranquemos por la industria del juicio, porque realmente cuando uno ve las estadísticas, ve que en realidad solo el 2% de toda la población que está registrada y no registrada, pues sabemos que la mitad de la población no está registrada en la Argentina, Sí. es decir, trabaja en negro, hace juicio. Entonces cuando uno dice el 2% no es ninguna industria, ¿bien? Claro. Y les digo más. En la provincia de Buenos Aires, como ustedes saben, viven aproximadamente 15 millones de personas. Entre el 75 y el 80% de los juicios son juicios por diferencias en las indemnizaciones de comisiones médicas. Es decir, un reclamo que es exclusivamente entre el trabajador y la ART. Claro. ¿Y esto por qué se da? Se da porque las ARTs, que son las aseguradoras, que son los grandes grupos financieros, no cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones legales. Entonces, quienes principalmente fogonean la industria del juicio son ese término, y pone plata, son las ARTs, cuyo principal negocio es no pagar a costa de la salud de los trabajadores que se enferman o se accidentan. Tal Entonces, cual, tal cual, tal cual. esto Bueno, que les digo yo, sí. esto que les digo yo, y discúlpame que cierre una idea, se lo dije al secretario de Industria PYME, que estuvo hasta hace poco en el gobierno, Marcos Ayerra, que si bien era una persona con una clara orientación proempresaria, él escuchaba a todos, escuchaba a los abogados laboralistas, escuchaba a los sindicatos y tomaba nota de todo esto. Lamentablemente renunció, pero la cuestión está planteada. Bien. ¿Y qué se sabe o qué es lo que entendés vos que son las reformas que pretende traer el gobierno, la gestión de Milei en el ámbito de legislación laboral? Que siempre enciende las alarmas, ¿viste? En este tema. Pero, ¿qué es lo que estás viendo vos puntualmente ahora? Mirá, acá tengo en mis manos, primicia para ustedes, un proyecto de ley que se llama de promoción de inversiones, que entre otras cosas, este creo que lo planteó la diputada Romina Díez por la Cámara de Diputados, entre otras cosas tiene una parte laboral, pero también tiene una parte tributaria y demás. Sí. Lo que nosotros tenemos que entender es que toda reforma se va a dar en un contexto político. Ya tuvimos una reforma donde se quitaron las sanciones contra el trabajo no registrado. Sí. ¿Cuál fue la consecuencia? Aumentó el trabajo no registrado. Bien, porque si uno le saca el castigo a una persona por hacer algo mal, lo va a seguir haciendo. Es decir, por ejemplo, si no hay más multa por cruzar el semáforo en rojo, ¿quién va a frenar el semáforo? Y nadie. Poco, los responsables para no chocar, pero muchos no van a, ya no frenan hoy con la multa, imagínense cuando saquemos la multa. Esto es lo mismo. Acá sacaron las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado y subió la informalidad. Ahora, hay dos tipos de cuestión aquí a reformar. Las cuestiones que son sobre el contrato individual de trabajo y otra que es la madre de todas las batallas, que es muy fuerte para el gobierno, que es contra los sindicatos. Y dentro de los sindicatos hay dos cuestiones. El aporte obligatorio y cómo se hace, porque una cosa es que el trabajador lo pague voluntariamente y otra que se lo descuente el empleador como agente de retención, bien, que eso le facilita mucho más al sindicato el cobro, porque uno cuando ya le entra la plata en el bolsillo no quiere largarla, ¿se entiende? Ahora si ya te entró menos porque la empresa te sacó una parte y se la dio como aporte al sindicato, que a mí me parece válido de hecho, cuando los sindicatos funcionan bien, son excelentes, porque pelean colectivamente por aumentos, por condiciones de trabajo, etcétera. Bien. Yo soy abogado de un pequeño sindicato, entonces lo tengo que decir y les explico por qué funciona. Y la segunda cuestión con los sindicatos es lo que se conoce como el aporte solidario. Bien, estas reformas ya sucedieron en Brasil en la época de Bolsonaro. ¿Qué es el aporte solidario? Es cuando una persona no está afiliada al sindicato, pero igual se le descuenta una fracción pequeña de su salario, que puede ser el 1 o el 2%. ¿Con fundamento en qué? En que supongamos que ustedes dos son dos personas que trabajan ahí, y vos estás afiliado al sindicato y ella no. Entonces, cuando tu sindicato pelea un aumento para los locutores, por decirlo de alguna forma, ella se va a ver beneficiada también. Entonces, esa externalidad positiva de que el sindicato para el cual vos aportás logra un aumento, a ella también le beneficia. Entonces, con ese fundamento, se le
cobra al trabajador no afiliado el denominado aporte solidario. Bueno, eso lo quieren sacar. Entonces, todo esto debilitaría la estructura sindical. ¿Bien? Que es quien después termina impulsando los derechos o defendiendo, poniendo la cara cuando un trabajador es desprotegido, ¿no? Por más de la demonización que tiene este gobierno de esto. Buen día, doctor, los saludo nuevamente. Ayer estuvimos hablando con una especialista en comercio exterior y puntualizaba esto, ¿no? De lo que le pedía Estados Unidos a Javier Milei respecto a la gobernabilidad, hablando, ¿no? En esta letra chica de esta nueva ley laboral y la nueva ley impositiva para atraer, ¿no? Estos negocios supuestamente internacionales. Ahora yo le pregunto si podemos hablar o si existen modelos en América Latina o en el mundo donde estas reformas laborales lograron equilibrar, por un lado, dinamismo económico y por otro lado, la protección social que tiene que ver con no desproteger al trabajador. Bueno, depende de donde miremos. Si miramos Europa tiene, los trabajadores están sumamente protegidos y es una economía altamente productiva. Bien, Europa tiene otros problemas. Tiene un problema de envejecimiento poblacional, pero no tiene un problema de derechos laborales. Los derechos laborales en España se han reducido bastante. Los derechos de los trabajadores, pero no obstante, en algunos aspectos, pero en otros, con el cambio de gobierno que está ahora, se han recuperado. Esto es lo que tenemos que decidir nosotros. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Si queremos una sociedad 80-20, con 80% de pobres y 20% de ricos y ultra ricos, o una sociedad de iguales, ¿bien? No comunista, de iguales, con igualdad de derechos, con igualdad de punto de partida. La Argentina, en la época de Alfonsín, por ahí, estábamos en 90% de clase media, 5 de ricos, 5 de pobres. Hoy, ¿en cuánto estamos? 40% de pobres. Bien, 35 claro. De clase media habrá, 15 de media alta y alta. Entonces, estamos yendo hacia un sistema donde hay cada vez más excluidos. Claro. Por eso, nosotros, pero no es algo que yo estoy inventando, lo ponemos en estadística. La jubilación no alcanza para cubrir la canasta básica. El salario mínimo vital y móvil está congelado, tampoco alcanza para cubrir la canasta básica. Entonces nosotros como sociedad nos tenemos que preguntar si efectivamente vamos a dejar gente excluida del sistema o no, o queremos una sociedad que incluya a todos. Bien, además del tema de los aportes sindicales y esta lucha que el gobierno quiere encarar contra las centrales obreras, ¿qué otros aspectos se destacan y son relevantes, doctor, de esta reforma laboral que se quiere llevar al Congreso? Bueno, hay un aspecto muy relevante que ya se hizo, que es el fondo de retiro, ¿bien? Donde que es muy común porque uno mira la serie de Estados Unidos, había una serie de Trump que decía "You're fired", estás despedido, porque en Estados Unidos uno, si no hay discriminación y no hay violación de derechos normales, puede despedir y, escuchen bien esto, en teoría no paga lo que es la indemnización o severance, ¿bien? Claro. Pero la realidad es que sí se paga, porque se paga cada mes. Entonces, en Argentina, en la reforma anterior, en lo que salió por ley bases, ya está. Lo que sucede es que lo tienen que implementar los sindicatos y las cámaras. Y esto nunca sucedió, porque efectivamente si el empleador es cumplidor, tiene un costo adicional de 12% todos los meses sobre cada trabajador. Digo cumplidor que no echa gente, porque hay empresas que no echan gente. Y los trabajadores también, porque cobran bien. Entonces dice, pará, yo solo gastaba plata cuando despedía, pero si yo no despido a nadie, los que se van por renuncia, ¿por qué me va a aumentar un 12% la cápita de cada trabajador por mes? Le aumenta el costo laboral antes. En los que tienen alta rotación, tal vez les sirva. Pero reitero, no hubo todavía un sindicato que se puso de acuerdo. Eso ya está. Ahora, ¿cuáles se vienen? Bueno, hay modificaciones. Algunas resultan interesantes, no digo que todo sea malo, ¿no? Sobre qué pasa cuando hay una enfermedad inculpable. Hubo muchos abusos con las licencias psiquiátricas. Está bien que se fijen juntas médicas estatales para revisar a los trabajadores para que no haya fraudes. Eso no lo veo mal a título personal. Otras cuestiones son más delicadas. Por ejemplo, las pymes, está en el proyecto este que les acabo de mostrar, podrían pagar una sentencia en 12 cuotas. Bien. Con ajuste por IPC. ¿Saben cuánto dura un juicio hoy en la Justicia Nacional del Trabajo? No menos de 7 años. Imagínense si después de 7 años encima tienen que cobrar
en 12 cuotas no termina más esto. Sí. Ustedes me dicen que tenemos una justicia ágil, que en 6 meses está la sentencia, y bueno, tal vez no sería tan gravoso para una persona esperar para cobrar en cuotas, pero si uno está hoy litigando 5 o 7 años, precisamente porque el Poder Ejecutivo no manda los pliegos al Senado para nombrar a los magistrados, les cuento algo, hoy la justicia nacional, que es la más importante del país, la civil, sí, la comercial, la laboral, están con más de 1/3 de vacancias. Claro. Entonces, está debilitada la justicia, es muy grave lo que está sucediendo y está todo en el mismo marco de cosas. Sin duda, sin duda. Doc, gracias por estos minutos, fuiste muy amable con nosotros. No, por favor, un placer y cuando lo dispongan estoy a disposición. Saludos para toda la cosa y para ustedes. Abrazo grande. Bueno, ahí estaba la palabra de Nahuel Altieri, él es abogado laboralista, hablando con nosotros de algunas reformas que se pretenden aplicar en materia de derecho laboral. Como bien lo planteaba el doctor, muchas ya vienen de la primera modificación histórica de la ley de bases. ¿Te acordás lo que sacó